Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar otra mañana más compartiendo de la palabra de Dios y reflexionando juntos sobre lo que nos dice ahí Dios en su palabra para nosotros. Y antes de comenzar en este día, yo quisiera pedirles que tomáramos unos tiempos pequeñito para orar, porque he sido notificado de que en esta semana, tristemente en nuestro país, va a ser tratado el asunto del aborto, y parece ser que va muy avanzado el asunto en el detalle de que es probable que se apruebe, y nosotros como creyentes entendemos y sabemos que no es correcto, y por eso vamos a orar a Dios para suplicarle por nuestras autoridades para que hagan lo que es correcto, porque sabemos que el aborto finalmente es un homicidio. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios por esta petición. Quiero que lo hagan también en sus casas y que durante la semana lo estén recordando, y también vamos a hacerlo para orar a Dios para la predicación de este día. Gracias, Señor bendito, te doy porque, Padre, cuando venimos delante de tu presencia, quedamos completamente desnudos, Señor, delante de ti. No hay nada, Padre, que podamos ocultar de nuestra vida delante de ti. Tú todo lo ves, Padre, tú todo lo conoces, Señor, y suplicándote perdón por nuestros pecados, suplicándote perdón por nuestra maldad. Nos rendimos delante de ti en este día pidiéndote y suplicándote, Padre, por este tema tan controvertido que sabemos que es incorrecto y que está mal, y que en esta semana va a ser tratada con nuestros gobernantes, Señor, con nuestros legisladores respecto al aborto, Señor. Te suplicamos, Padre, que nuestras autoridades tomen las decisiones correctas, que no se dejen llevar por los pensamientos de unos cuantos, que realmente, Señor, sepan valorar lo que dice tu palabra y que tengan temor de ti, Señor. Te suplicamos por aquellos legisladores que son creyentes, que de alguna manera ellos han entendido y conocen de tu palabra, para que ellos, Padre, puedan ser la oposición adecuada allí. Dales palabras, Dios, dales sabiduría, que sea tu Santo Espíritu el que está hablando con ellos, a través de ellos, perdón, que sea tu Santo Espíritu, Padre, el que les ponga las palabras que ellos tienen que decir ahí delante de la Cámara de Diputados o de Senadores, Señor, y que ellos expongan de una manera sabia por qué es que estamos en contra de este tema, Dios, del aborto. Te pedimos, Señor, por nuestro país, por nuestro México. Te suplicamos, Dios, para que nuestros gobernantes tomen las decisiones adecuadas, Padre. Te suplicamos también, Dios, por el estudio de tu palabra en este día. Te suplico, Padre, por mis hermanos que están desde sus hogares viendo esta transmisión. Te pido, Padre, por sus familias. Han sido semanas y días difíciles. Te suplico, Padre, por lo que ellos pudieran estar atravesando y pasando, Señor. Guíanos ahora a entender lo que dice tu palabra para nosotros en este día. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues hoy va a ser la última predicación de esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, y vamos a irnos ahí al capítulo 3 y vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 15, y he titulado este mensaje: no se cansen de hacer el bien, porque de hecho es un versículo de los que vamos a ver hoy, precisamente termina de esta manera: no se cansen de hacer el bien. Y este es el último sermón de esta serie que hemos venido tratando, de Hablando se entiende la gente, porque veíamos que era una repetición lo que Pablo estaba hablando, que tenía que dejar en claro algunas cosas que probablemente en la primera carta no habían quedado claras. Abran sus Biblias pues ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, y vamos a leer desde el 6 hasta el 15. Y dice la palabra de Dios de esta manera: y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos la comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos darles un ejemplo que seguir. Incluso, mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no estén dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino que llámenles la atención como lo harían con un hermano.
Yo considero que el sentimiento de fatiga por hacer el bien es algo que seguramente tú has experimentado, es algo que seguramente tú has vivido y tú te puedes preguntar, a qué se está refiriendo, pastor, con este sentimiento de fatiga por hacer el bien? Bueno, me explico. Me estoy refiriendo a esas acciones que hacemos para ayudar a otras personas y que lo hacemos de una manera desinteresada y de una manera continua, de una manera constante. Pero llega un momento, o llega un punto en el que nos cansamos y pueden ser diversas las razones. Puede ser quizás que nos demos cuenta de que a nadie le importa lo que hacemos y no es que estemos esperando un gran reconocimiento o tampoco es que estemos esperando una gran recompensa por lo que estamos haciendo, pero creo que estamos como esperando por lo menos un gracias, ¿no? O que aquella persona a la que le fue hecha esta buena acción por lo menos lo note y sea agradecido, que no piense que fue algo imperceptible. Eh, una idea quizás para que puedas entender lo que te estoy diciendo, tiene que ver, por ejemplo, cuando trabajas en el hogar, ¿no? En el caso, bueno, esto le va a hacer muy seguido a las mujeres, me ha pasado a mí con mi esposa, que de pronto uno llega al hogar y nada más se mete a la casa y la casa está toda limpia, pero uno ni siquiera lo nota, o sea, simplemente uno va por algo y se mete y ya. Y de pronto tu esposa te dice, mira, limpié la casa, está todo limpio, hice esto otro, saqué la basura, barrí, trapeé, bueno, varias cosas. Y entonces no es que esté esperando un gran reconocimiento, sino simplemente quiere que alguien lo note, ¿no? O sea, que note que realmente está haciendo algo bueno por la familia. Pues como tip, se los dejo ahí para que ustedes lo tengan. Cuando vayan a sus casas y lleguen ahí, noten, ¿verdad? Y fíjense, pongan atención y agradezcan, ¿verdad? Sean agradecidos con su esposa o con su esposo el trabajo que hayan hecho, porque pasa también de los dos lados. Entonces puede suceder que llegue esta fatiga, ¿verdad? Esta fatiga por hacer el bien, porque pensamos que a nadie le importa lo que estoy haciendo, nadie lo nota. Otra razón más por la que puede llegar este sentimiento de fatiga es que independientemente de lo duro que uno trabaje, parece ser que no se hace la diferencia en cambiar una situación. Por ejemplo, una mamá o un papá que tratan de ser ejemplo para sus hijos y se levantan temprano y son trabajadores y son padres que no fallan, ¿verdad? En su hogar, que traen el sustento, que tratan, ¿verdad? Tratan de alguna manera de darles un ejemplo a sus hijos y sin embargo los hijos siguen otros comportamientos, ¿verdad? Hacen otras cosas que uno esperaría que no hiciera y a lo mejor el deseo de los papás es, bueno, me voy a esforzar un poco más para ser ejemplo para mi hijo, para que él viendo mi ejemplo, él también sea igual, pero reacciona de una manera distinta. Entonces puede pasar que también llegue ese sentimiento de fatiga, ¿verdad? De para qué molestarme por hacer las cosas bien si finalmente aquella persona no cambia. O incluso también puede ser con aquellos papás que sufren con algún hijo drogadicto, que hacen todo lo posible por sacarlo de ese vicio, lo llevan a centros de rehabilitación, intentan, ¿verdad? Intentan juntarlo con buenos amigos, intentan meterlo en una buena escuela, y hacen varias cosas y finalmente el hijo no cambia. Y puede ser que, ¿verdad? Que también llegue ese sentimiento de no vale la pena, no vale la pena hacer el bien, porque nadie lo nota, no vale la pena hacer el bien, porque no cambia nada, no transforma a las demás personas sus actitudes o sus sentimientos. Y lo que vemos hoy en el pasaje de Pablo, en esta carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, lo que vemos hoy es que Pablo nos invita a que no nos cansemos de hacer el bien, porque él sabe que ese sentimiento llega a nuestras vidas, él sabe que va a llegar a nuestras vidas ese momento en el que vamos a decir, no quiero, ya no quiero hacer el bien. Dice el versículo 13 que leímos, en cuanto, en cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Por mucho que nos perturben, por mucho que nos desalienten, por mucho que nos moleste la ingratitud, el fastidio, el orgullo, la impertinencia o otras conductas indignas de aquellos a quienes les estamos haciendo el bien, Pablo nos invita, ¿verdad?, que debemos seguir luchando y no abandonar nunca ese deseo de hacer el bien. No importa, ¿verdad? No importa esa ingratitud de las personas. Pablo dice, no te canses de hacer el bien. Y en este pasaje quiero decirles que Pablo no nos dice por qué no deberíamos de cansarnos de hacer el bien. O sea, él simplemente dice, no se cansen de hacer el bien. No te dice por qué, simplemente dice, no te canses de hacer el bien. Porque él da por sentado que un creyente verdadero busca continuamente hacer el bien. O sea, él dice, bueno, un creyente verdadero de manera continua va a estar tratando de hacer el bien, porque como Pablo ya mencionó en el capítulo 1 de esta carta que estamos viendo, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, entonces en este capítulo 1, para Pablo, él dice que la fe, que es creer en Jesús, esa fe te moviliza a ti a hacer cosas buenas. Entonces Pablo no te va a decir por qué tienes que hacer el bien, porque él da por sentado que tú ya sabes que lo tienes que hacer, porque esa fe que tú tienes en Cristo produce en ti esas buenas obras.
Y otra de las razones por las que Pablo nos dice que tenemos que hacer el bien es porque de esta manera el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Cristo va a ser honrado. Eso lo dice Pablo en el primer capítulo de esta carta. Dice ahí en el versículo 11 de la primera carta: así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él es del poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe, fíjense lo que dice aquí, que Él es del poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será honrado por la vida que llevan. Pero el nombre va a ser honrado cuando hagamos las cosas buenas que la fe nos lleva a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesucristo será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces Pablo ya les ha dicho a los tesalonicenses de por qué no deberían de cansarse de hacer el bien. Y él dice, bueno, porque es una característica de los verdaderos creyentes. Es una característica de ellos porque Dios les da esta motivación a hacer el bien. Y porque aparte de esta manera el creyente está glorificando a Dios. Entonces, en el pasaje de hoy, Pablo no repite y no nos da razones por las cuales no debemos de cansarnos de hacer el bien. Simplemente lo asume porque ya nos ha dado esas razones en el capítulo 1. Pero lo que sí nos muestra es a qué se está refiriendo específicamente con hacer el bien. Es como si dijera, bueno, para que no quede dudas, porque ya vi que quedaron dudas en la carta pasada, con hacer el bien me estoy refiriendo a lo siguiente. Entonces Pablo nos va a decir ahora, ¿a qué se está refiriendo él con hacer el bien? Dice, no se cansen de hacer el bien. Ok, pero ¿a qué se refiere Pablo con tienes que hacer el bien? Específicamente en esta carta Pablo va a mencionar tres aspectos a los cuales él se refiere cómo debemos hacer el bien. Y el enfoque va a ser muy práctico. Y yo considero que el primer punto es el más largo, es el que toma un poco más de tiempo porque aparte de que es el pasaje más largo, es el que probablemente tiene una mayor aplicación para nosotros en este momento que estamos viviendo. Y no estoy diciendo que los otros dos puntos no sean importantes, pero probablemente la parte más importante de este mensaje esté en el primer punto. Y Pablo va a decir, bueno, Pablo nos está invitando a hacer el bien. ¿De qué manera? Número 1, trabajando para ayudar a otros. Y vamos a leer ahí en el versículo 6. Dice, y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos darles un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. No es la primera vez que Pablo les está pidiendo esto a los tesalonicenses. En la primera carta, en el versículo 11 al 12, podemos ver que de hecho esta es la tercera ocasión, fíjense bien, esta es la tercera ocasión en que Pablo está tocando este asunto con ellos. No es la primera vez que les dice esto de pónganse, ¿verdad?, a trabajar. Esta ya es la tercera ocasión que Pablo les dice a los tesalonicenses eso. Vamos a la primera carta, capítulo 4, versículo 11 y 12, dice eso. Dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, en la primera carta, Pablo les está diciendo, yo ya les dije anteriormente, pónganse a trabajar, lleven una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos. Eso le está diciendo Pablo en la primera carta. Yo ya les dije anteriormente, entonces una vez, más lo que les dijo en la primera carta de Tesalonicenses es la segunda vez, y esta segunda carta de Tesalonicenses, entonces es la tercera ocasión en la que Pablo está utilizando aquí otra vez un tiempo para hablar acerca de esto, ¿verdad? De que los tesalonicenses tienen que ocuparse de sus asuntos, trabajar, vivir una vida tranquila. Por eso es que cuando Pablo, aquí en la segunda carta, vuelve a hablar de este tema, ahora es un poco más enérgico. Ya no lo dice así tan suavecito como lo dijo en la primera carta. Pablo ahora sí dice, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es les rogamos, ya no es les suplicamos, ahora ya es les damos este mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ustedes pueden pensar, bueno, quiere decir que esta iglesia es una iglesia muy holgazana, quizás, pero no. Aunque es la tercera vez que Pablo se los está diciendo a ellos,
no es porque toda la iglesia estuviera cayendo en este pecado. En realidad, como nos vamos a dar cuenta según vayamos avanzando, en realidad solamente eran unos cuantos. Pero esos pocos, aunque no eran todos, eran pocos, esos pocos persistían en su conducta desordenada. Estos pocos persistían en esta conducta. Y esta conducta desordenada, o como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, vidas ociosas, no estamos realmente muy seguros a qué se está refiriendo Pablo cuando da esta idea de vidas ociosas o de vida desordenada. Y se han dado varias ideas de a qué se está refiriendo Pablo. Algunos dicen que, bueno, era gente holgazana, era gente que no quería trabajar, era gente que le gustaba hacer nada. Probablemente piensan algunos comentaristas que era debido a la noción de que como ellos pensaban que el regreso de Cristo iba a ser muy pronto, o sea, no iba a pasar ni siquiera aquella generación cuando Cristo ya viniera, entonces decían, bueno, pues ¿para qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos si ya va a venir Cristo? ¿No? O sea, no vale la pena construir casas, no vale la pena comprar nada, porque pues ¿para qué? ¿Verdad? Ya nos vamos a ir con Cristo. Entonces algunos piensan que Pablo se está refiriendo a gente que era holgazana, otros piensan que es gente que le encanta esparcir comentarios perturbadores, ya sea sobre la segunda venida de Cristo o chismes, o simplemente es gente que no hace nada, pero está esparciendo esta clase de comentarios, y son esas vidas desordenadas a las que Pablo está diciendo, ¿verdad? No vivan así. Otros piensan que se refiere a gente que le está pidiendo a la iglesia ser sostenida económicamente por ella, o sea, que no tienen trabajo y no tienen ganas de realmente querer trabajar, y van a la iglesia y le piden dinero para vivir de ella. Entonces, Pablo puede ser que también se esté refiriendo a esto, o incluso también tiene que ver con gente que se entromete en asuntos que no les corresponden, y esto tiene que ver también con lo que va a mencionar más adelante Pablo. Entonces puede ser que realmente el centro de a lo que Pablo se está refiriendo con vidas desordenadas tiene que ver quizás con todos estos asuntos, o tienen alguno de ellos o varios de ellos, entonces es como una mezcla de varios de estos asuntos. Puede ser también un último asunto que en la cultura griega en la que viven los tesalonicenses, son griegos ellos, en esta cultura griega se menospreciaba el trabajo físico. De hecho, el trabajo físico era como visto como un trabajo algo denigrante. Para ellos lo mejor era fortalecer el cuerpo, o sea, ser musculosos, tener un buen cuerpo, y también les encantaba especular y filosofar también. Ustedes conocerán muchos filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristarco, otros varios eh, filósofos de la cultura griega, y entonces a ellos les encantaba esto, ¿verdad? Les encantaba decir que ese tipo de trabajo de filosofar o el trabajo en el cuerpo sí era trabajo, pero otra clase de trabajo manual era un trabajo denigrante. Entonces Pablo, como la iglesia está metida en una cultura de este tipo, Pablo tiene que enseñarles, ¿verdad? Les tiene que decir, no, ¿verdad? El trabajo físico es algo que debemos hacer. Entonces, aunque no sabemos exactamente a qué se refiere Pablo con vidas ociosas, porque ya les dije que puede ser una mezcla de todo esto, o puede ser alguno de estos temas que les acabo de mencionar, lo interesante es que en esta ocasión Pablo apela al ejemplo que él les dio cuando estuvo con ellos. O sea, Pablo les dice, no deben de vivir así. ¿No se acuerdan cómo viví yo cuando estuve entre ustedes? Y entre muchas cosas, Pablo les dice, bueno, en primer lugar, yo no estuve con ustedes sin hacer nada. Yo no estuve ahí con ustedes sin hacer nada. Yo estaba trabajando también. Pablo dice, cuando estuve con ustedes, no acepté de ninguno de ustedes comida sin pagarla. Y también, dice Pablo, yo estuve trabajando para no ser carga a ninguno de ustedes. Y la razón que nos da Pablo, aquí, la razón que nos da Pablo para hacer esto, para ponerse a trabajar, no es que él no mereciera un salario por su trabajo entre ellos. De hecho, Pablo mismo lo menciona, ¿verdad? Dice, yo tengo todo el derecho para pedirles que me alimenten. Pero Pablo desea no hacerlo porque quiere dejarles un ejemplo. En esa cultura específica donde Pablo está escribiendo esta carta, era importante enseñarles a ellos a dedicarse a algo bueno para ganarse el pan. Por esa razón, incluso Pablo les dio esta orden: los que no estén dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Luego voy a explicar esta frase porque yo sé que algunos la han malinterpretado, pero lo que quiero que se den cuenta es que Pablo apela a lo que él hizo por amor a ellos. Pablo mismo se puso a trabajar cuando él tenía todo el derecho para exigirles alimento, porque él venía a darles el pan espiritual. Y Pablo dice, yo no quise hacer eso. Yo quise trabajar entre ustedes y la comida que me daban la pagué, porque yo quería que ustedes vieran mi ejemplo. Más adelante, en el versículo 13, después de repetir el asunto de los ociosos, Pablo va a terminar diciendo,
nuestro versículo central de hoy. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. O sea, ya dijimos, ¿verdad?, que no todos están viviendo desordenadamente. Por eso dice, en cuanto a ustedes, el resto de ustedes. O sea, Pablo dice, esto que les estoy diciendo es para algunos. En cuanto al resto de ustedes, no se cansen de hacer el bien. Por lo que dice Pablo en ese versículo 13, parece ser que estos hermanos, que son buenos hermanos, que están trabajando para proveer para su familia y para otros, parece ser que esos hermanos se están cansando. Se están cansando de hacer el bien. Se están fatigando de hacer el bien. Y probablemente la razón es que estos desordenados están abusando de la generosidad de los que sí están haciendo algo bueno. Y por eso lo que yo quiero que veamos es que cuando Pablo se pone como ejemplo y él les pide a los tesalonicenses que no se cansen de hacer el bien, él está diciendo de una manera no explícita, pero sí implícita, que el trabajo tiene un propósito. Él dice, bueno, por un lado trabajamos para no ser carga para otros, pero lo más importante es que el trabajo debe ser usado para ayudar a otros. Y más adelante voy a hablar un poco acerca de los holgazanes, pero antes tengo que hacer hincapié en esto, porque muchas veces nos escapa al leer esta porción de la palabra de Dios lo que estoy diciendo. Muchas veces inclusive leemos esta porción de la palabra de Dios para justificar el atacar a algunos que son pobres y decir, pues es que no le echan ganas. Y como dice la Biblia, el que no trabaja, que no come, ¿verdad? Entonces, como él no le echa ganas, pues por eso está pobre. Y a veces algunos han utilizado este pasaje para atacar, ¿verdad? Atacar a gente que no puede salir de su pobreza, para decirle, bueno, es que no trabaja lo suficiente. Pero bueno, voy a explicar un poco más adelante. Pero bueno, Pablo da por sentado que la iglesia de Tesalónica está ayudando a los que tienen necesidad. O sea, es algo que la iglesia está haciendo. Por eso Pablo les va a decir, no se cansen de hacer el bien, porque es algo que ellos han estado haciendo. Aunque algunos están abusando, estos desordenados. Pero Pablo le dice a la iglesia, ustedes no se cansen de hacer el bien. O sea, vamos a regañar a estos que no están viviendo bien, pero los que están haciendo el bien, por favor, no se cansen. No se desilusionen, no dejen de hacer lo bueno que estén haciendo. Y no es que Pablo esté justificando o aprobando lo que están haciendo los desordenados. No es que Pablo esté justificando esto, sino todo lo contrario. Inclusive le va a decir a la iglesia que discipline a estos que están desordenados para que aprendan de su error, para que lo reconozcan. Pero Pablo no quiere que los tesalonicenses olviden que lo que están haciendo, que es trabajar para ayudar a otros, es algo bueno. Eso es hacer el bien. De hecho, estos cristianos desordenados estaban mal en varios aspectos ellos. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Están añadiéndole una carga a gente que no debería, porque tendrían que trabajar los otros para ellos. Entonces le están añadiendo esta carga porque ellos sí pueden trabajar, ellos podrían trabajar, pero en su egoísmo ellos le están quitando la bendición a otros que de verdad lo necesitaban. O sea, había gente que realmente tenía esta necesidad, pero como los desordenados estaban abusando de la ayuda que daban los que sí trabajaban, entonces probablemente empezaron a cortar su ayuda a los buenos y empezaron a sufrir también los que realmente tenían una necesidad. Pero quizás lo más importante en lo que estaban fallando estos desordenados, que sí tenían la posibilidad y la capacidad de trabajar y no lo hacían, probablemente el mayor pecado en el que estaban cayendo era en la responsabilidad del creyente de trabajar para ayudar a otros. En resumen, el comportamiento de estos holgazanes era un comportamiento egoísta, porque ellos también podían trabajar, ellos también tenían la capacidad y la posibilidad de hacerlo, pero no lo hacían. No lo hacían y entonces afectaban a toda la comunidad. Pero otra vez, no quiero que perdamos de vista lo que es importante, porque lo que quiero que veamos y que nos quedemos aquí un rato es que el trabajo, según la perspectiva divina o según la perspectiva de la palabra de Dios, en ningún momento tiene un enfoque hacia el interior. El trabajo tiene un efecto hacia el exterior, tiene un enfoque hacia el exterior. Con esto quiero decir que el trabajo tiene un aspecto altruista. Uno no trabaja solamente para sí mismo, uno trabaja también para los demás. Yo creo que ahora sí, ya con esto en mente, nos podemos dar cuenta del por qué Pablo se está poniendo de ejemplo. Espero que ahora sí puedas comprenderlo, ¿verdad? ¿Por qué Pablo se está poniendo de ejemplo? Él dice, yo como apóstol tenía todo derecho a recibir un salario, y yo como apóstol tenía todo el derecho a que me dieran de comer, pero decidió Pablo renunciar a ello para enseñarles a los tesalonicenses una verdad. O sea, Pablo estuvo dispuesto a sacrificar su bienestar
para no causar ninguna carga a los tesalonicenses, pero también para ayudarlos a entender que trabajar para ayudar a los demás es algo que todo cristiano tiene que hacer. En la palabra de Dios, y también durante los primeros siglos de la tradición cristiana, de la vida de la iglesia primitiva, el propósito más importante del trabajo era suplir las necesidades personales, pero también las necesidades de la comunidad, en especial de aquellos que eran menos privilegiados. Y ahora sí, ya con esto en mente, con todo lo que les he dicho con anterioridad, ahora sí creo que podemos explicar mejor esta frase: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Porque algunos han reducido esta frase a simplemente el que no trabaja, que no come, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Y de hecho esta frase fue usada mucho tiempo por los gobiernos comunistas como un eslogan de su política, para obligar, ¿verdad? Y poner a toda la gente a trabajar en diversas áreas en los gobiernos comunistas. Pero la frase que nosotros encontramos en la palabra de Dios significa más bien una actitud negativa hacia el trabajo. Porque puede haber personas que sí tienen la disposición a trabajar y que sin embargo no encuentran un buen trabajo o un trabajo que les pague lo suficiente, o no encuentran un trabajo por otras circunstancias, o no pueden trabajar, o sea, están dispuestos a trabajar pero no pueden trabajar por alguna circunstancia. No sé, por ejemplo, me estoy imaginando a las viudas o mamás solteras. Varias de ellas no tienen una actitud negativa hacia el trabajo, pero debido a sus responsabilidades como madres, no pueden conseguir un empleo a tiempo completo. O sea, finalmente ellas tienen que cumplir dos roles, ¿no? Son mamás solteras, tienen que de alguna manera sostener económicamente a sus hijos y también tienen que cuidarlos y también tienen que llevarlos a la escuela. Entonces, no pueden conseguir un empleo a tiempo completo como otras personas, o quizás no encuentren un empleo donde les paguen lo suficiente como para mantener a su familia. Entonces, yo creo que tú conoces gente así. Entonces, no es gente que no está dispuesta a trabajar, no es gente que no quiere trabajar, sino simplemente las circunstancias no le permiten dedicarse a un trabajo a tiempo completo, o simplemente no pueden trabajar, tienen alguna discapacidad o algo que no les permite trabajar. No olvidemos, no olvidemos que vivimos en un mundo donde hay mucha injusticia. No siempre el más capacitado y no siempre el que más trabaja es el mejor recompensado por su trabajo. Vivimos en un mundo injusto. Yo creo que algunos de ustedes cuando están escuchando esto, cuando lo estás viendo, puedes pensar en ti mismo, ¿no? Quizás y decir, bueno, yo soy así, ¿no? Yo trabajo más que este otro, y no soy recompensado lo suficientemente en mi trabajo. Yo creo que muchos de nosotros nos damos cuenta que el ganar bien en este mundo, ganar económicamente bien, tiene también que ver mucho con saberse mover en un mundo de este tipo. Yo por ejemplo, me pongo a pensar en esa gente que de pronto les dan créditos, no sé, de estas tiendas departamentales que son muy caros. Y me pongo a pensar en esta clase de gente que a veces en su ignorancia aceptan estos créditos y que luego están pagando muchos, pero muchos intereses, cuando a lo mejor pudieron haber solicitado un crédito si es que de verdad necesitaban ese dinero en un banco donde cobraran menos intereses, pero como en este otro banco se los dieron con muchas más facilidades, entonces optaron por ese préstamo y después están batallando mucho para pagar eso. Entonces, simplemente es que alguien abusó, ¿verdad? Alguien abusó de ellos, y como ellos no saben moverse en este mundo, batallan y sufren y pierden mucho dinero por ello. Me imagino también a veces las personas esas que tienen de pronto en sus celulares muchas aplicaciones que les están quitando dinero, inclusive cuando tú les marcas, a veces están ahí, tienen una musiquita de fondo, no es un timbre normal, sino es una musiquita de fondo. Algunos de ellos ni siquiera se dieron cuenta de cuándo contrataron ese servicio, pero le están dando dinero gratis a la compañía solamente por tener esa musiquita ahí en el celular. A lo mejor algunos sí lo hicieron conscientemente, pero otros probablemente no. Simplemente ni siquiera se dieron cuenta de cuándo contrataron ese servicio. Entonces, el mundo es así, ¿verdad? Hay muchas injusticias en el mundo, en el planeta en el que vivimos, y hay gente que simplemente no sabe moverse en él, y por eso le va un poco peor en la vida. Inclusive yo puedo decir que quizás en algunos casos el tener un buen trabajo, un trabajo remunerado, es cuestión hasta un poco de suerte. Por ejemplo, pienso, no sé, hay atletas, no todos, pero sí hay algunos atletas o algunos cantantes que ni siquiera se esfuerzan. Simplemente la genética hizo su trabajo y ellos salieron bien dotados por la naturaleza y ganan ahora grandes cantidades de dinero. No se esforzaron, simplemente la genética hizo ahí algo
bueno en ellos, y digamos, pues por cuestión de suerte, ellos salieron como superdotados o salieron con un nivel superior al humano promedio, y entonces ahora están ganando esas grandes cantidades de dinero. Yo sé que también otros sí se esfuerzan mucho, pero sí puedo también ver que en algunos casos es cuestión también de suerte. Pero entonces Pablo se está enfocando aquí precisamente en esos que no tienen disposición a trabajar. O sea que ellos sí pueden hacerlo, pero se niegan a hacerlo. Entonces es diferente, ¿se dan cuenta? Es diferente, o sea, no es el que no trabaja que no coma, no, no. O sea, no es que aquella persona no quiera trabajar, sino que simplemente no puede encontrar un trabajo que le pague lo suficiente, o las circunstancias de su vida particular no le permiten dedicarse a un empleo a tiempo completo, bueno, hay diferentes razones. Entonces no es simplemente el que no trabaja que no coma, es los que no estén dispuestos a trabajar que no coman. O sea, que pueden hacerlo, pero se niegan. Pablo no está diciendo, ¿quieres más? Pues trabaja más. Porque Pablo lo que está diciendo realmente es, bueno, ya lo vimos, que para él el trabajo, el enfoque del trabajo es mayormente altruista, apuntar hacia afuera. Nosotros vivimos en una sociedad donde se nos enseña a trabajar para nosotros, donde el individualismo es el común denominador del ser humano. Y es en medio de esta sociedad individualista que la iglesia de Dios está llamada a no vivir para sí misma, sino a vivir para los demás. Y no estoy diciendo que está mal que te compres una casa, no estoy diciendo que está mal que te compres un automóvil, no estoy diciendo que está mal si te compras de pronto un gusto que tú tienes. Lo que sí estoy diciendo es que seguramente tienes que cambiar tu perspectiva que tú tienes acerca de tu trabajo. Miren, estamos afrontando tiempos difíciles. Estamos afrontando tiempos en los que el dinero va a comenzar a escasear. Y lo primero que empieza a suceder en estos momentos es que nosotros comenzamos a acumular dinero por temor al futuro. No debemos de temer, no debemos de temer, porque sí tendremos lo necesario. Dios va a suplir en su momento. Pero no debemos dejar de ayudar a otros que verdaderamente están atravesando por estrechez económica. No estoy diciendo que no está bien que ahorres, también es parte de la buena economía cristiana, ahorrar. Pero no debemos de, por ahorrar en estos tiempos difíciles, dejar de ayudar a los que están atravesando necesidades fuertes. Así que como vimos hoy en la mente de Dios y en la mente de Pablo, hacer el bien es trabajar para ayudar a otros. Así que en este primer punto me voy a detener un poquito simplemente para hacer una doble invitación. Si tú eres un cristiano que trabajas para ti mismo, debes de cambiar el enfoque. No te estoy invitando a descuidar a tu familia. Eso no es bíblico. La palabra de Dios es bien clara. Si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De hecho, tu mayor preocupación debe ser tu familia y tu casa. Si tú eres un hombre, un padre que no se está dedicando a proveer para su familia, estás fallando en la palabra de Dios. No, está mal tu enfoque. Si te enfocas en proveer primero para los de fuera antes que tu familia, está mal. Entonces sí debes de proveer para tu familia. Es bíblico eso. Pero sí debemos evaluar en dónde se destina la mayor parte de nuestro dinero. ¿Es probablemente para fomentar el ocio en nuestras vidas? ¿En qué gastamos la mayor parte de nuestro dinero? ¿En aparatos tecnológicos? ¿En restaurantes? ¿En cine? ¿Realmente esas cosas son necesarias para que vivamos? ¿O puedes utilizar tu dinero para ayudar a otros? Lo que vemos aquí es que nuestro trabajo primordialmente debe estar enfocado hacia el exterior. Yo trabajo para ayudar a otros. Quizás otros no tengan la misma capacidad que yo. Quizás otros no tengan la misma suerte que yo. Quizás otros no tengan la misma facilidad para moverse en este mundo que tengo yo. Yo debo ayudar a aquellos que no tienen esa capacidad que yo tengo. Tengo que ayudarlos. Esa es la invitación, pues, para un cristiano que trabaja, pero que trabaja para sí mismo. La siguiente invitación es para un cristiano que está dispuesto a trabajar. Cristianos que tienen una actitud negativa hacia el trabajo.
pues también para ti la invitación es la misma, también debes de cambiar de enfoque. Porque el trabajo no solamente es necesario para subsistir, sino que también es una acción que Dios quiere usar en tu vida para bendecir a otros. Así que cuando tú te indispones a trabajar, no estoy hablando de aquellos que, ya dije, no estoy hablando de aquellas personas que no pueden dedicarse a un tiempo completo por sus circunstancias particulares. Me estoy refiriendo a esos cristianos que teniendo la capacidad, la disponibilidad, la oportunidad de trabajar, se niegan a hacerlo. Con tu indisposición a trabajar, no solamente estás generando que los demás hablen mal de ti, sino que además bloqueas la bendición que Dios quiere traer a tu vida para y por bendecir a otros. Porque a través de tu vida, a través de tu trabajo, Dios quiere bendecir a otros, pero también te quiere bendecir a ti. Nosotros somos bendecidos cuando bendecimos también a otros. De hecho, uno de los salmos que utilizan mucho los misioneros, el Señor te bendiga y te guarde, el Salmo 67, habla, ¿verdad? Señor, bendícenos para que nosotros también podamos ser de bendición a otros. El Señor te bendiga para que seas de bendición. Entonces, trabaja para ayudar a otros, porque eso es hacer el bien. Número dos, ¿cómo haces el bien? Bueno, hacer el bien es no entrometerse en los asuntos de los demás. Capítulo 3, versículo 11. No entrometerse en los asuntos de los demás. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. Se niegan a trabajar, fíjense cómo dice, y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Y esta segunda parte es como una repetición de la primera, porque Pablo como que está cerrando todo el pensamiento, así que no voy a tocar nuevamente lo que ya se dijo, pero Pablo ahora le agrega un poquito más acerca de estas personas ociosas, porque resulta que no están sin hacer nada. Resulta que es gente que le gusta entrometerse en los asuntos de los demás. Pero Pablo aquí no nos da muchas pistas de a qué se está refiriendo cuando dice esto de entrometerse en la vida de los demás. Sabemos que se entrometían en la vida de otros creyentes y que era una manera en la que se ganaban el pan. Por eso Pablo les va a decir, no se entrometan en la vida de los demás, vivan vidas tranquilas y trabajen para ganarse su propio pan. O sea que estos se metían en las vidas de los demás para ir a comer gratis y de esta manera no quitarles a otros su comida. Se dedicaban a llevar información de una casa a otro. Pero lo que sí estamos seguros es que no se entrometan en la vida de los demás no puede significar dejen que cada quien viva su vida como la quiera vivir. No, Pablo no está diciendo eso. Y tan seguro estoy que Pablo no está diciendo eso porque más adelante Pablo va a decir, llámenles la atención a los que se rehúsan a obedecer lo que les decimos en esta carta. Entonces Pablo no puede estar diciendo, deja que cada quien viva su vida como quiera. No. Entonces Pablo no está diciendo eso. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice no se entrometan en la vida de los demás? Quizás para poder entender bien a lo que se refiere Pablo, tenemos que ir otra vez a la primera carta de él a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 13, y ahí vamos a poder encontrar un pensamiento similar a esto que Pablo está diciendo, y dice ahí en 1 Timoteo 5, 13, y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas, y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Ahí en esta carta de Pablo a Timoteo, él está hablando de mujeres viudas, jóvenes, que están en la lista de ayuda, de apoyo de la iglesia, y son jóvenes y no tienen hijos que mantener, y aún pueden trabajar o aún pueden volverse a casar. Y Pablo dice, no, sáquenles de la lista, porque si ellas están en la lista, están recibiendo este apoyo de parte de la iglesia, se van a volver ociosas y van a pasarse el tiempo de casa en casa chismeando y entrometiéndose en la vida de los demás, hablando de cosas que no deben. Entonces, conociendo el pensamiento de Pablo ahí en Timoteo y lo que dijo aquí en Tesalonicenses, entendemos que este entrometerse en la vida de los demás que estamos viendo en Tesalonicenses tiene que ver con que en vez de dedicarse a algo productivo, estos desordenados andaban dedicados a sacar información de la vida de los demás, con las consecuencias que eso va a tener. Entrometerse en la vida de los demás, meterse en los asuntos de los otros, tiene más bien el propósito de destruir y no tanto de ayudar. Porque este entrometerse en la vida de los demás es sacar información de un lugar
para llevarlo a otro lugar y de esa manera exhibir los errores de los demás. Y esta clase de actitud es la que va a causar murmuraciones dentro de la iglesia. Y si se va un poco más allá, inclusive puede llegar a generar divisiones. Miren, todos tenemos defectos. Todos vamos en este proceso de perfeccionamiento. Si tú ves una mala actitud o una mala acción de alguno de tus hermanos creyentes, o si alguien te platica algo de alguien más, no es para difundir rumores. No se trata de eso. Yo sé que nos gusta enterarnos de los errores de los demás. Nos encanta. Nos encanta saber qué está haciendo este otro, qué fue lo que hizo, dónde lo vieron, qué estaba haciendo. Nos encanta. Y nos encanta, ¿sabes por qué? Porque de esa manera podemos justificar nuestra propia maldad. A tales personas, dice el texto, a tales personas les ordenamos y les exhortamos que se tranquilicen y que se ocupen de sus propios asuntos. Si hay un aspecto en el que podemos decir que el cristianismo es egoísta, es en el aceptar nuestra maldad, sin justificarla culpando a los demás. En eso el cristiano sí tiene que ser completamente egoísta y decir, no, 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 mi pecado es mi pecado. Y no es culpa de nadie más. Hay quienes adoran ser los jueces y ser verdugos de los demás sin darse cuenta de que su condición es peor. Por eso, para Pablo, hacer el bien es no entrometerse en la vida de los demás, sino siendo conscientes de la maldad propia, de la maldad personal. Es eso es no entrometerse en la vida de los demás. Entonces, para Pablo, hacer el bien es no andar chismeando, no andar metiendo rumores, sino enfocarse en uno, ¿verdad? Para que uno crezca también en la santidad. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Ser introspectivo, pensar, reflexionar acerca de mi propia condición, antes de andar viendo a los demás. Y en tercer lugar, Pablo va a decir, bueno, hacer el bien es amonestando con amor a los desordenados. Vamos a leer el versículo 14. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer a lo que les decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino que llámenles la atención como lo harían con un hermano. Ya mencioné anteriormente que este no entrometerse en los asuntos de los demás no significa dejar que cada uno viva su vida como mejor le parezca. No puede significar eso, porque enseguida Pablo invita a amonestar a los que viven desordenadamente. Entonces no puede decir, no. O sea, no es que todos puedan vivir su vida como quieran, no. Pero la diferencia con el punto anterior, estos que se están entrometiendo lo hacen para levantar rumores y para dañar la reputación de los hermanos y también para dañar la reputación de la congregación, porque si empiezas a hablar y sacar chismes de la iglesia y luego esos chismes llegan a la gente de fuera, pues también sufre la reputación de la congregación. Pero el propósito de esta gente que se andaba entrometiendo en la vida de los demás era levantar estos rumores y producía un daño a la iglesia. Pero aquí, esta invitación a amonestar a los demás, a los que están haciendo algo malo, tiene un propósito totalmente distinto. No es un propósito de destruir, sino es un propósito de restaurar. Como ya he dicho yo anteriormente, y lo he repetido quizás un par de ocasiones, pertenecer a una iglesia tiene en parte el propósito de mejorar nuestras vidas. Porque otros creyentes nos pueden mostrar lo que está mal en nuestra vida para que lo corrijamos. Entonces, aquí Pablo, después de haber hablado ya 3 veces sobre estos hermanos desordenados, invita a la iglesia a disciplinarlos. Dice, es que ya es la 3.ª vez, ¿no? Y vamos a disciplinarlos de una manera en la que ellos se den cuenta que están siendo disciplinados y que de esta manera se arrepientan. Pero esta disciplina no tiene el fin de destruir, ya lo dije. Esta disciplina tiene el propósito de que el hermano se dé cuenta de su error y regrese mejorado a la iglesia. Deberíamos de tener humildad, todos deberíamos de tener humildad cuando otro creyente observa en mí algo que debo dejar. Yo sé que nos cuesta porque cuando alguien dice algo malo de mí, lo primero que quiero decirle es, bueno,
pues si yo esto, tú también, y le empezamos a decir todo ahí, ¿no? Y eso es hasta cierto punto una reacción natural. Así que yo sé que quizás tome un poco de tiempo ese llegar a ese nivel de humildad, pero es algo en lo que debemos estar trabajando constantemente. Así que hermanos, la invitación de este día es que no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien, trabajando para ayudar a los demás, no entrometiéndose en los asuntos de los demás, no haciendo rumores, no haciendo chismes, y amonestando con amor a los desordenados. Y aún así yo sé que la fatiga que mencionaba al principio va a seguir apareciendo. Por eso Pablo en toda esta carta salpica varias veces, en cada capítulo de hecho, por lo menos un versículo, donde él menciona de dónde proviene esta fortaleza para hacer el bien. Miren, en el capítulo 1, versículo 11, Pablo va a decir eso. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él es el poder para llevar a cabo, fíjense cómo termina, que Él es el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Pero ¿quién les va a dar el poder? Dios. Capítulo 2, versículo 16. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, fíjense, que nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes digan y hagan. Capítulo 3, versículo 5. Que el Señor les guíe el corazón, o perdón, voy a leer la nueva versión internacional, que el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar como Cristo perseveró. Quizás te estás cansando de hacer el bien. La súplica de Pablo, la petición, y también la petición que debe ser tuya en oración a Dios, es: Señor, dame las fuerzas para hacer el bien, aunque no veo resultados. Dame la fuerza, Padre, porque te necesito a ti para hacer el bien y ayudar a los demás. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque entendemos que te necesitamos a ti, Señor, para hacer el bien. Naturalmente nosotros no somos buenos. Naturalmente luchamos con nuestro egoísmo. Naturalmente luchamos, Padre, también con nuestra maldad. Ayúdanos, Dios, a ser creyentes que realmente podamos cambiar el enfoque y dejemos de vivir para nosotros y vivamos para hacer el bien a los demás. Es el ejemplo no solamente de Pablo, es el ejemplo también de Cristo. Gracias, Dios, porque con la vida de tu Hijo Cristo nos mostraste el camino que debemos seguir. Queremos ser más como Jesús, Padre. Ayúdanos a hacer el bien de las maneras que lo aprendimos hoy. Yo te pido, Padre, especialmente por aquellas personas que por la pandemia están atravesando crisis económicas muy fuertes. Te suplico por sus vidas, Señor, que ellos puedan encontrar un trabajo y un trabajo digno con el cual puedan ellos sostener a su familia, Señor. Y ayúdanos también a nosotros como iglesia a identificar a aquellos que realmente tienen una necesidad y que podamos ayudarlos, Padre. Ayúdanos a aquellos que tenemos un empleo, un salario fijo, a poder, Señor, desprendernos de ese dinero, Padre, porque ese dinero es tuyo, Señor. Todo, Padre, dice tu palabra, todo es tuyo. Ayúdanos, Señor, a cambiar ese enfoque. Te necesitamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.